Hola, estimados estudiantes. Nos encontramos una vez más reunidos en este espacio denominado La Voz de los Estudiantes y Egresados, particularmente de la carrera de enfermería. En esta ocasión tengo un invitado muy especial a quien estimo mucho, al enfermero especialista Luis Ángel Peña Vargas, quien es especialista en neonatología. Bienvenido, Luis Ángel. Mucho gusto de tenerte aquí. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación para esta oportunidad de poder compartir mis experiencias académicas, las experiencias de mi formación con todos mis compañeros ahora en formación y algunos también ya egresados. Muchísimas gracias por la invitación a este foro, maestro. Gracias por aceptarlo. A ver, cuéntanos, Luis, ¿por qué decidiste hacer la especialidad y sobre todo de neonatología? Cuando terminé el servicio social, yo tenía bien planteado que quería ser enfermero general. Ejercí durante algunos años y prácticamente yo ejercía en áreas como urgencias, medicina interna, terapia intensiva de adultos, pero en ciertas ocasiones fui requerido para estar en el área de neonatología. Yo realmente me sentía sobrepasado por el tipo de cuidado que se le debe dar a un bebé. Y no fue hasta el momento en el que vi la atención que se le da a un prematuro, el ambiente en el que se trabaja, la forma tan minuciosa en la que se tiene que atender a un bebé de esas características, pero también el ver el comportamiento de mis compañeras, cómo trabajaban en un ambiente de penumbra, con ruido mínimo, la manipulación que le dan a los bebés, que debe ser mínima también. Todo eso me sobrepasó y me hizo entender que yo necesitaba ya continuar con la formación. Necesitaba estudios más avanzados y especializados. Y fue por ello y por esa necesidad que tomé con convicción la idea de poder estudiar el posgrado en enfermería del neonato. Me llamó mucho la atención y realmente encontré ese camino en el lugar que menos me imaginé. Yo pensé que quizás si me llegaba a especializar iba a ser en un área de adultos, y pues de alguna manera el hospital me requería en algunos otros servicios como quirófano o pediatría, pero neonatología en específico sí me llamó mucho la atención por esa forma de trabajo de mis compañeros. Excelente. Me platicabas que incluso quieres incursionar en una maestría, ¿verdad? Y quieres hacer y pretendes hacer un estudio de algo de los antecedentes primitivos del ser humano. Así es, quiero conocer cómo era visto el recién nacido para los pueblos primitivos de nuestro país y cómo era ese cuidado, ese tipo de acciones que de alguna manera han ejercido las parteras y que actualmente ya son muy pocas las que ejercen ese tipo de cuidado, pero mucho de ese conocimiento es muy valioso, solo que requiere ser muy fundamentado para que lo podamos seguir aplicando. Entonces yo quisiera tener esa oportunidad de poder investigar cómo era el manejo y cómo sigue siendo el manejo en algunos de estos pueblos, en algunas de estas provincias, para con los recién nacidos. Es muy importante porque, pues de alguna manera, es la base de nuestra identidad como país, como sociedad, y es por ello que quiero hacer la especialidad la maestría, perdón, quiero hacer la maestría en el Instituto Nacional de Investigaciones Antropológicas para conocer este comportamiento de las sociedades para con los recién nacidos. Excelente, Luis. ¿Y dónde realizaste tu especialidad y cuánto tiempo duró tu plan de estudios? Yo estudié mediante el Programa Único de Especialización en Enfermería de la UNAM, emitido por la NEO, y la sede fue el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Es un hospital pionero, fue el primero en atender a la niñez mexicana. Entonces fue lo que me llamó la atención. Aparte ya conocía el hospital, me gustaba mucho su dinámica en la forma en la que eran atendidos los niños, y fue por ello que yo elegí esa sede. Duró un año, fueron 2 semestres muy intensivos. Nos tocó la parte de la pandemia, fue una formación híbrida porque la parte final fue de forma virtual, pero sin embargo sí logramos cubrir con el plan de estudios, y, y fue muy intensivo porque es mucha información, demasiada información la que tenemos que adquirir en un año. Así es.
¿Y cuáles fueron los requisitos para que tú fueras aspirante a esa especialidad? Primeramente, estar titulado. En mi caso era de estar titulado. Hay casos en los cuales son opciones a titulación, pero en mi caso era estar titulado, ejercer, emitir una carta de expresión de motivos por el cual deseaba yo realizar esa especialidad, presentarme una entrevista con la coordinadora de la sede donde yo iba a estudiar, contar con cursos de acreditación de comprensión de textos del idioma inglés, de un curso de computación básica, y también presentar el examen de conocimientos generales. Ok, qué interesante, cada vez se van haciendo los requisitos mayores, ¿eh? Sí. Dinos, ¿la preparación que tú recibiste en estudios básicos de la licenciatura te fue suficiente para continuar tus estudios de especialidad? Sí, sí, la formación que tú adquieres en la licenciatura es la base para el ejercicio profesional y para los estudios posteriores que vas a realizar. Son el fundamento que te dan para poder tú continuar con esa formación. Entonces sí fueron fundamentales esos conocimientos, pero sobre todo lo que nos impregna nuestra universidad, nuestras facultades, ¿no? Claro, claro que sí. Y Luis, ¿tú crees que requeriste más allá de solo la comprensión de textos en inglés? ¿Crees que sea necesario seguir estudiando el dominio de otros idiomas? Sí, demasiado. Por ejemplo, en mi caso, había manuales que eran muy actualizados, entonces las traducciones no llegaban a México y tenía que estudiar los manuales en inglés. Y era estudiarlos tenía que ser una comprensión de textos, pero ya a nivel muy avanzado. Usaban muchos tecnicismos muy especializados en el área médica, en específico en el área de neonatología. Y las actualizaciones, por ejemplo, de la AJA, en el caso de la reanimación neonatal, primeramente son en inglés. Entonces, hay que estar muy preparados en cuanto al dominio del idioma. También para poder recabar información, no toda es inglés. En nuestro caso había mucha información en portugués, en japonés, en francés. Entonces sí teníamos que hacer las traducciones de algunas escalas de valoración, de información que requeríamos para la elaboración de nuestra tesina o caso clínico. Entonces sí requerimos aún más la oportunidad de comprender otros idiomas. Sí, sobre todo dominarlos, ¿verdad? Para que tú también puedas incluso hasta tener movilidad estudiantil en la especialidad a otras oportunidades internacionales. ¿Sí? Sí. Relátanos, por favor, Luis, cómo era un día durante tu especialidad sin la pandemia y otro con la pandemia. Cuéntanos. Durante la pandemia yo tuve la oportunidad de por primera vez estudiar y trabajar. Entonces, con el posgrado que era súper intenso, yo salía del hospital y tenía que cruzar prácticamente la ciudad del sur al centro en prácticamente 40 minutos para poder llegar a mis clases. Llegaba a mis clases y nos las impartía personal calificado, médicos adscritos, enfermeras, adscritas al servicio de neonatología del sector público y privado. Y a veces las clases se extendían hasta las 4 o 5 de la tarde y era llegar a casa, preparar tareas, trabajos, investigar, estudiar para algún examen, y todo era a marchas forzadas y con el tiempo súper reducido. Era poco el tiempo que tenía para descansar, pero valía la pena, ¿no? Y durante la pandemia obviamente estábamos en confinamiento, las clases fueron virtuales, sin embargo no redujo la calidad de las clases impartidas por parte de nuestra coordinadora ni de nuestro equipo docente. Y las prácticas, algunas de ellas fueron suplidas por casos clínicos y exámenes, ya teniendo en cuenta que teníamos un semestre adelantado y algunos de mis compañeros, como yo, ya trabajábamos. Entonces, era la forma de apoyarnos entre nosotros para ejercer esa práctica
mediante casos clínicos. Qué bien, de alguna manera en estos momentos se tuvieron que suplir algunas necesidades y no podemos decir, no puedes aprender, ¿no? La vida, lamentablemente, para otros continúa, no se pueden detener muchos procesos y si se detiene, pues vienen consecuencias, ¿no? De lagunas de falta de conocimiento. Qué bien que hicieron ese trabajo colaborativo tú y tus compañeros y seguramente tus profesores. Sí. Durante la especialidad, Luis, ¿fuiste a eventos académicos? ¿Tuviste esa Sí, oportunidad? sí, tuve la oportunidad de asistir a la unidad de posgrado, al segundo encuentro de especialistas egresadas y especialistas en enfermería del neonato, y fue una experiencia muy motivadora porque fue desde la primera generación de especialistas egresadas hasta los que estábamos en formación. Y fue muy interesante porque tuve la oportunidad de ver su ejercicio profesional, no todo era el ejercer en el área operativa. Había muchas que ejercían en el área docente, en el área administrativa, muchas que ejercían el área de investigación, realizaban mucha aportación en cuanto a conocimiento original y publicaciones. Entonces, tuve también la oportunidad de ver compañeras que viajaron a otros países, España, Japón, y adquirir conocimiento de otras culturas y ver cómo ejercían ellas su especialidad. Fue muy motivador. Ahí tuve la oportunidad de participar con mi tesina. El tema era efectos de la luz sobre el desarrollo y la fisiología del recién nacido prematuro en la UCIN. Y tuve la oportunidad de ganar un premio. Fue muy motivador también. Posteriormente, ya de forma virtual, el 12º Congreso Nacional de Enfermería Neonatal fue de forma virtual y también participé con otra investigación, la succión en el recién nacido, sobre la succión no nutritiva y sus efectos. Qué bien, muy interesante. Luego nos presumes tu Sí. documento de premio porque lo voy a poner ahí en el blog, ¿eh, Luis? Ah, ok, perfecto, claro. ¿Y qué siente Luis de ser neonatólogo en este momento? ¿Qué sientes? Ya pasaste toda una formación muy presionada como nos cuentas, pero ¿qué siente Luis? Me siento muy satisfecho. Sé que la preparación y la formación no va a terminar aquí. Todo esto está en constante cambio. La neonatología es muy nueva como especialidad en enfermería. Entonces, los cambios son vertiginosos, hay que estarse actualizando constantemente. Y me siento muy contento porque ya la visión, ya de atender a mis bebés, ya no es de forma empírica. A pesar de que tenía los fundamentos de la licenciatura y podía yo atender a los bebés y darles el manejo, era rutinario. Y hasta cierto punto era empírico, no sabía lo que estaba haciendo ni por qué lo estaba haciendo, ahora ya tengo el fundamento. Ya sé que está bien, ya sé que está mal, ya sé que puedo mejorar, en qué puedo apoyar a otros compañeros que no tienen quizás esa preparación o esa formación. Y ahora ya llegar con otra visión al servicio y ver a los bebés y ver sus necesidades en cuanto a sus respuestas humanas, porque ellos no se comunican de forma, de una forma como los adultos, pero sin embargo sí se comunican a través de sus respuestas humanas y ya aprendes a observarlos, a valorarlos y es muy gratificante el ver cómo cambia tu ejercicio profesional ya con estos estudios de especialización. Que bueno, algo así como la conexión entre enfermera y su paciente. Yo recuerdo por ahí alguna anécdota cuando era jefe de alojamiento conjunto. Yo entraba al servicio y empezaba a trabajar, ¿por qué? Porque percibía los olores, la humedad, el ambiente, si un niño lloraba por hambre, por frío o por otra circunstancia. Es muy interesante eso y me imagino que todavía en aquellos prematuros esa comunicación no verbal es sumamente interesante. Qué bueno que Sí. te diste esta oportunidad también de aprendizaje. ¿Y qué planes a futuro hay para Luis Ángel? ¿Qué piensa Luis Ángel hacer más adelante? Por el momento a corto plazo quiero ejercer, quiero seguir en el ejercicio porque también hace falta adquirir habilidades, adquirir destrezas y quiero enfocarme en el ejercicio profesional.
disfrutar la especialidad y posteriormente ya continuar con los estudios de la maestría para poder realizar investigación, para poder conocer y ampliar este campo de conocimiento. Entonces, pero ya a mediano plazo yo creo sería el estudio de la maestría. Muy bien, y seguramente te vamos a ver convertido en todo un maestro más adelante. Gracias. Luis, y cuéntanos, ¿qué mensaje le podrías dejar a tus compañeros que vienen detrás de ti, que pudieran estar interesados en estudiar una especialidad? ¿Qué les dirías al respecto? En cuanto a mi experiencia personal, sí les recomendaría que se abrieran a otras oportunidades en cuanto al nivel operativo. En cuanto a experimentar áreas que pareciera que no nos interesan o no nos gustan. En mi caso, yo no me imaginé que iba a ser enfermero neonatal. Entonces, me di esa oportunidad de experimentar el servicio y ahí fue donde descubrí qué era lo que me apasionaba. Entonces, sí me gustaría que se dieran esa oportunidad quizás de ejercer, quizás de experimentar lo que es la enfermería general, conocer todas las facetas que tiene la enfermería en cuanto a su área operativa y ya tomar con convicción la decisión de poder elegir una especialidad. Algunos son como opción a titulación, quizás ya tengan la convicción, pero es sumamente interesante ver que quizás en el lugar que menos imaginas es donde encuentras tu camino. Qué bien, pues te felicito muchísimo, Luis. La verdad te veo diferente a como te conocí en esa fase de estudiante en la básica. Sigo muy orgullosa de ti, de tus logros y vamos a seguirte muy de cerca. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues queridos estudiantes, hemos emitido una vez más un programa de la voz de los estudiantes egresados de la FES Zaragoza de la carrera de enfermería. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.